Listo. Bien, vamos a continuar. Aquí estamos. Pongan mucha atención, jóvenes. Les decía, cierren Facebook, cierren WhatsApp, cierren YouTube ahorita, cierren Instagram, cierren todo lo que los distraiga, porque necesitan concentración. Si no, después van a estar perdidos sin saber qué hacer. Ustedes van a decir, eso está en chino, profe, no lo entiendo nada. Ah, ¿y por qué estaba, mientras estábamos en clase, estaba viendo YouTube, estaba revisando WhatsApp, estaba chateando, estaba leyendo memes y tanta cosa? Entonces, por eso se necesita concentración. Seguimos. ¿Ok? ¿Cómo simbolizar y agrupar la negación? Ojo. Ojo a esta parte. A ver, Daniel Montalbán, ayúdenos leyendo este párrafo de aquí, que está en letras negras, ¿sí? A ver, ¿cómo simbolizar y agrupar la negación? Es importante saber que, que dependiendo de dónde se coloca la negación, será la traducción del lenguaje lógico al natural. Cuando una negación está fuera de los paréntesis, corchetes o llaves, significa que está negando el contenido, que está dentro y para ello se emplea regularmente las expresiones no es cierto que o no es verdadero que. Muy bien. Miren, por eso les decía, la proposición lógica a veces no viene solo con el no. La negación no viene con el no, sino con una frase más completa. No es cierto que, no es verdad que, no existe tal cosa, y así. Entonces, ahora viendo este ejemplo, jóvenes, ojo, cuando una negación está fuera de los paréntesis, corchetes o llaves, significa que está negando todo el contenido que está dentro del paréntesis, como en el ejemplo que yo les hice al inicio. ¿Se acuerdan cuando yo coloqué el paréntesis y puse la negación fuera? ¿Qué les dije? Esto lo hago porque la negación afecta y está negando todo, las dos variables, todo lo de adentro. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este ejercicio. Dice, no es cierto que Kant escribió la crítica de la razón pura y es un filósofo alemán. Aquí tenemos el ejemplo claro y sencillo, joven. A ver, Daniel Montalbán, analícelo usted. Observe aquí la partícula negativa. Observe la partícula negativa. A ver, voy a poner esto para que pueda identificar. Ya. Observe esta partícula negativa en este ejercicio. Dice, no es cierto que, ¿ya? Dígame, Daniel, ¿esta partícula negativa solo afecta a la primera variable o afecta también a la segunda variable? Toda la primera. A ver, léala otra vez, Daniel. Ah, ya ve, aquí está la concentración que les decía. Afecta a todas. Claro, ¿Afecta a todas? claro, Daniel, afecta a todo. Mire, mire, lea bien, lea bien. Dice, no es cierto que Kant escribió la crítica de la razón pura y es un filósofo alemán. Está negando todo. Entonces, cuando niega todo, yo automáticamente la negación la coloco fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis agrupo las dos variables que están siendo negadas por esta partícula negativa no. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, este ejemplo está más interesante este de acá porque tiene un orden diferente. Vamos a ver este de acá. Y de hecho sería bueno que lo hagamos de pronto en la otra aplicación, resulta más claro. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Dice el ejercicio de acá, la verdad no existe y Dios no existe y yo soy escéptico. Miren, aquí tengo tres variables. ¿Cómo representar esto? La verdad no existe. Aquí la variable de la verdad está siendo negada. Solo que aquí, a diferencia de los otros ejemplos que hemos visto hasta ahora, la partícula negativa no está al inicio. La partícula negativa aquí está después de la variable. Entonces dice, la verdad no existe. Por tanto, este no existe, ¿a quién se refiere? El primer no existe. Céntrese, concéntrese en el primer no existe de la frase. El primer no existe, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a la verdad? ¿Se refiere a Dios? ¿O se A la refiere a que... verdad. Exacto. El primer no existe se refiere solo a la verdad. Luego tenemos otro no existe, pero el segundo no existe se refiere en cambio a Dios. Mire,
Entonces, jóvenes, aquí es donde yo tengo que analizar y desarrollar mi capacidad lógica, mi razonamiento lógico. Entonces, yo aquí ya me doy cuenta que mi primera variable, aquí está bien, ya clarito, está especificado, miren, la primera variable es la verdad. La segunda variable Q es Dios existe y la tercera variable es yo soy escéptico. Ahora bien, la primera variable está afectada por una partícula negativa y ya dijimos que siempre la partícula negativa se la coloca antes de la variable. Por esa razón aquí está antes, ¿sí? Luego tengo otro no existe, una segunda partícula negativa que tengo que colocarla antes de la segunda variable Q. Por eso miren, la partícula negativa está antes de la P y también está antes de la Q. Pero ahora bien, ¿quién me sabe decir por qué aquí en este ejemplo tengo un símbolo de conjunción? Porque aquí tengo una B invertida. En medio de las dos variables P y Q tengo una B invertida. ¿Por qué? ¿A qué Por frase o el qué I. letra? Bien, Intriago, excelente. Está aquí este signo de la conjunción, que es la B, pero invertida, ¿sí? Porque en la frase está la Y, miren, la verdad no existe. Y, ahí está la Y. Y Dios no existe. Por tanto, ahí yo le coloco el símbolo de la conjunción, que es la V invertida. ¿Sí? Pero, a ver, Intriago, le pregunto algo. ¿Por qué está colocado el paréntesis agrupando, señalando, sí, agrupando la variable P y Q? ¿A qué se debe? ¿Qué de signo usted detecta en la frase que inmediatamente a mí me dice tienes que agrupar las dos primeras variables? Los conectores de I. Y ahí hace que se una toda la preposición. ¿Cuál? No lo escuché, Intriago. I. ¿Será la I, seguro? A ver, ¿quién dice, qué dicen los demás? ¿Quién tiene otra respuesta? Sí, yo me lo El no dijo. existe. Ya, a ver, aquí les dibujé esta flechita de color, miren, para que observe, para que observe, para que observe. Aquí está la razón. Hay una coma y la coma está partiendo en dos la proposición. Está separando todas las dos primeras variables que es todo esto de aquí, todo esto, hasta existe. Hasta aquí llegan las dos primeras variables. Pues bien, la coma lo que hace es separar las dos primeras variables, las separa de la tercera variable. Por esa razón, ojo con las comas, jóvenes, por esa razón está entre paréntesis la variable P y la variable Q. Y de ahí sí, obviamente, aquí tengo otra I, otra conjunción. Tengo que poner nuevamente el conector de la V invertida porque es una conjunción. Y aquí está mi variable R, que dice yo soy escéptico. ¿Sí? Entonces, jóvenes, muy atentos, muy atentos. La lógica exige concentración y estar muy atentos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pregunten cualquier duda, cualquier cosa, pregunten, que esto va en el examen. Bueno, vamos a seguir. Los otros, bueno, son más ejemplos para darnos cuenta también lo que ya se ha estado explicando, ¿no? Igual estas diapositivas ustedes las van a tener para leer otra vez, estudiarlas, etc. Las reglas para la agrupación. Ok, observen las reglas para la agrupación. Primera, a toda conectiva o conector, es lo mismo, conectivo conector, le corresponden dos proposiciones. Siempre, como mínimo, para agrupar tiene que haber dos proposiciones. Segunda regla, las conectivas o conectores se simbolizan con una preposición a cada lado, una proposición a cada lado, que sería P y Q, representado en lenguaje simbólico. Nunca se pone la conectiva y después la proposición. No, siempre se la coloca antes de la proposición. Nunca después, siempre antes. O al igual, dos conectivas juntas. Muy bien, entonces observen el ejemplo.
en el primer ejemplo aquí tengo P, luego tengo la V y tengo Q. La V significa, ¿qué significaba? ¿Qué significaba el símbolo? No se preocupen si no se acuerdan. A veces significa disyunción. Ya. Vamos a ver, vamos a verificar eso. Aquí está. La V significa disyunción. Efectivamente, es un disyuntor. No se preocupe, le decía, a veces no nos acordamos a lo mejor de memoria, pero toca volver a revisar y volver a revisar hasta acordarnos de hacer bien. Bueno, seguimos. Entonces, observe usted el disyuntor, que es la V. En el primer ejemplo, ahí está bien colocada. Está en la mitad, está antes de la variable Q. En el segundo ejemplo está mal, porque mire, coloca el disyuntor antes de las dos variables. No puede pasar eso. Y aquí también está mal. ¿Saben por qué? Porque la disyunción en este caso no va después de otro conector. Aquí ya tengo la flechita hacia la derecha, que es otro conector. Por tanto, el símbolo no puede ir acá. No pueden ir los dos juntos, los dos conectores juntos, en este caso. Luego con los ejemplos esto va a quedar más claro todo. Ya. Tercera regla. Las llaves y corchetes agrupan ideas al interior de un argumento. No se puede tener dos ideas juntas sin un conector y dos grupos de ideas sin un conector entre ellas. Observen este último ejemplo, jóvenes. Aquí tengo el primer paréntesis, el primer conjunto, que es la que corresponde a la variable P y la variable Q. Pero al ladito tengo otro conjunto, otra agrupación, que pertenece a la variable R y a la variable T. Pues observen, ¿qué hay entre los dos paréntesis? Pues entre los dos paréntesis siempre tiene que haber un conector. Siempre tiene que haber un conector. Grábense eso, jóvenes. En cambio, en el ejemplo de la derecha está mal. Miren, ¿por qué está mal? Porque entre los dos paréntesis no hay absolutamente ningún conector. Y cuando no hay conectores, quiere decir que no hay relación de nada ahí. Cada uno se disparó por su lado y ahí no hay relación de nada. El conector es el que nos indica qué relación tienen cada uno. ¿Sí? Listo. Por ejemplo, aquí tenemos otra. Algunos ejemplos más, por ejemplo, este es sencillo, miren, dice llueve y no hace sol. La primera variable, ¿cuál es? Llueve, simple y llanamente, llueve. La segunda variable, hace sol. Pero miren que aquí yo tengo dos conectores. En este caso, yo sí puedo colocar los dos conectores entre las dos variables. ¿Por qué? Porque una regla, yo ya aprendí la regla que me decía que el conector de negación o la partícula negativa siempre va antes de la variable. En este caso, la palabra no está antes de hace sol. Y hace sol corresponde a la variable Q. Por tanto, tengo que colocarla antes de la letra Q. Tengo que colocar el símbolo de la negación. ¿Sí? Entonces ahí miren, uno se puede combinar estas variables y constantes. Aquí tenemos agrupaciones también. Si Pedro me habla y regala chocolates, saldré con él. Aquí tenemos tres variables. Y miren, ¿por qué? A ver, voy a ver si se logró entender lo que les expliqué sobre los paréntesis. A ver, Daniel Flores. Pregunta para usted, Daniel. ¿Por qué en este tercer ejemplo, en el de la parte inferior, están agrupados la variable R y la variable Q? ¿Qué hay en la frase que inmediatamente a mí me dice tienes que agrupar las dos primeras? Porque hay un i y el i es una conjunción. A ver, analícenlo un poquito más, Daniel. ¿Se acuerdan que les dije, les expliqué en el ejemplo anterior, les puse una flechita roja apuntando hacia arriba y todo? Porque hay una coma. Eso, muy bien, Ana, exacto. La respuesta es, y Daniel, que yo agrupo porque aquí tengo una coma y la coma automáticamente está separando en dos partes mi proposición molecular y me dice, las dos primeras variables van juntas y de hecho, como dijo Daniel, están unidas por la proposición i.
Pero aquí yo tengo una tercera variable que dice saldré con él. Entonces, la coma a la vez separa la proposición en dos partes, donde la variable P y la variable Q quedarán unidas, agrupadas dentro del paréntesis, y a la vez me indica que las palabras saldré con él son una tercera variable, que puede ser la variable T. Bueno, los nombres de las letras no se preocupen, ya les dije que se le puede poner cualquier nombre a partir de la letra P hasta la Z incluso. Y ahora bien, entonces aquí es como un condicional prácticamente, porque dice, si Pedro, ahí está la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que Pedro habla y regala chocolates. Entonces esa es la condición. Si Pedro habla y le regala chocolates, y aquí viene la consecuencia, la conclusión. Entonces saldré con él. Esta coma, al mismo tiempo que separa en dos partes la proposición molecular, o el argumento lo está separando en dos partes, al mismo tiempo me indica que esta es la consecuencia de esta condición de acá. Si sucede esto de acá, entonces va a suceder esto de saldré con él. Si Pedro habla y regala chocolates, entonces a lo mejor la señorita va a salir con él a tomar un café, al cine, lo que sea. ¿Sí? Listo. Entonces hay que estar muy atentos cuando se debe agrupar las variables. Hay que estar muy atentos para agruparlas correctamente. Aquí tenemos más ejemplos sobre variables. Miren, aquí tengo otra coma. A ver, pero aquí incluso se hace un poquito más complicado porque hay los corchetes. Observen en el tercer ejemplo. Dice, no es cierto que si llueve y hace sol, las brujas no se peinan. Bueno, entonces aquí tenemos el uso de corchetes incluso. Vamos a retroceder un poquito para ver cuándo debemos usar corchetes. Aquí están, las llaves y corchetes agrupan ideas al interior de un argumento. No se puede tener dos ideas juntas sin un conector y dos grupos de ideas sin un conector entre ellas. A ver, aquí está. Entonces, las llaves y corchetes nos dice que agrupan ideas que están juntas. Entonces, aquí nos dice, no es cierto que si llueve y hace sol, las brujas no se peinan. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que la partícula no está afectando no solo a la primera variable, ni tampoco solamente a la segunda, sino que incluso llega a afectar a la tercera variable. Es decir, jóvenes, en este caso la partícula negativa no, que está aquí al inicio, está afectando a su vez la primera variable, que dice que es que sí llueve, la segunda variable que es hace sol, y la tercera variable también está siendo afectada por la negativa, que es las brujas se peinan, porque aquí hay otra negación, mire. Entonces, en ese caso yo utilizo los paréntesis. Y antes del paréntesis coloco la partícula negativa, porque esa partícula está negando todo lo demás. Todo lo que está dentro lo está negando. Por esa razón coloco entre paréntesis. Porque además hay otras ideas al interior del paréntesis que van a tener que relacionarse. Y entonces, por ejemplo, tengo la primera variable, que en este caso la vamos a llamar U. Dice, ¿y cuál es la primera variable? Es que llueve. La segunda variable hace sol. Estas dos variables están unidas por una conjunción. ¿Cómo se representa? Con una V invertida, ¿no? Y por esa razón aquí quedan agrupadas. Además, aquí está la clave que me indica dónde tengo que agrupar en paréntesis. Miren, aquí tengo una coma. Si se dan cuenta, después de la palabra sol, hace sol, después de sol, ahí está la coma. Por tanto, me indica que la variable U y la variable B están agrupadas, deben estar agrupadas dentro de un paréntesis. Y luego dice, las brujas no se peinan. Como aquí tengo otra vez la partícula negativa, no, entonces delante de la variable W, en este caso tengo que colocar la partícula negativa no. Y como la regla me indica que cuando dentro de un paréntesis tengo dos agrupaciones o dos ideas, tienen que estar agrupadas por un conector. Y en este caso es la flechita que apunta hacia la derecha y que viene a ser las veces, es como que significara la palabra entonces.
¿sí? Entonces quedaría, no es cierto que si llueve y hace sol, entonces las brujas no se peinan. Así se leería. Sí, bueno, jóvenes, luego hay más ejercicios, ya no alcanzamos, de hecho, bueno, estamos ya sobre el tiempo, ahí vamos a terminar, ¿sí? Les voy a enviar, jóvenes, como ya se acercan los exámenes, les voy a enviar un banco de preguntas para que comiencen a desarrollarlo, ¿de acuerdo? Y la próxima semana, no va a ser para la próxima semana. O bueno, yo les voy a poner ahí por escrito las indicaciones, pero si alguna pregunta no se acuerdan o alguna pregunta no saben, la otra semana me dicen, profesor, en el cuestionario para el examen hay esta pregunta y no sé, no me acuerdo, explique de nuevo. Y entonces ahí otra vez explicamos, ¿sí? Listo, jóvenes, nada más cuídense y nos vemos la próxima semana, ¿sí?